Tiene usted al presidente Juárez detrás de usted. Bueno, ese cuadro ha estado conmigo muchos años. Esta es mi oficina y siempre desde que llegué lo traje de México y ahí lo colgué. Y me cuida. Estamos viendo un proceso de construcción de bases muy claras que nos pueden conducir a una autocracia de partido único que se está tomando todas las ventajas para quedarse perpetuamente en el poder. Eso se puede convertir fácilmente, rápidamente, en una tiranía. Pero debemos ser objetivos y cuando vemos esto que llaman reforma al Poder Judicial, cuando vemos lo que está ya muy cocinado en cuanto a la reforma electoral, lo que está ya muy decidido y preparado para destruir otros órganos autónomos del Poder Judicial, y cuando vemos lo que quieren hacer con nuestras Fuerzas Armadas, nuestras heroicas Fuerzas Armadas, pues claramente se está creando una estructura para un ejercicio del poder autoritario. ¿Qué debemos esperar el próximo sexenio? ¿Que se profundice esta ruta a la tiranía? Nuestra presidenta tendrá dos opciones: convertirse simplemente en el rostro, sin poder, sin autoridad, de una autocracia de partido único y quizás una tiranía, o tomará la decisión de ser presidenta de una república democrática, progresista y donde exista la condición fundamental del Estado de Derecho: obedecer la ley, obedecer la Constitución, que tenga una política exterior realmente que regrese a la política exterior tradicional de México. Para ser presidente electo y marcar distancia, porque mucha gente está diciendo hoy, la doctora Sheinbaum no tiene margen de maniobra. Espérense que llegue el 1 de octubre y a lo mejor ahí cambia la cosa. ¿Usted cómo lo ve? Estamos viendo que se ha construido un proyecto tiránico, que se está tratando de imbuir la Constitución con ese proyecto tiránico. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿O para quién? ¿Tiene las herramientas quien ejerce la presidencia de la República para hacer esto? ¿O vivirá a la sombra, porque usted hablaba de esa disyuntiva, vivirá a la sombra de López Obrador? Yo soy un modesto economista, no soy psicólogo ni psiquiatra, no me puedo meter en la mente de las personas, no puedo hacer afirmaciones fundadas en sospechas, únicamente puedo hablar de lo que está ocurriendo objetivamente. Ahora bien, se acaba de cometer un atropello a la Constitución de la República. Se cometió un atropello con la sobrerepresentación que se dio en la Cámara de Diputados. Se cometió un atropello con la manera en que el Senado de la República aprobó esa iniciativa. Se cometió un atropello en la manera en que los estados o ciertas legislaturas de los estados aprobaron este proyecto, que la Constitución actual de México ha sido violada. Y existen instancias y procedimientos en la Constitución para que estos actos vandálicos contra la Constitución de la República sean enmendados y corregidos. ¿Piensa que se puede revertir la reforma judicial? Eso está en la voluntad política de otros, eso está en la conciencia de otros, y si no está, pues que nos lo digan claramente, que desde su punto de vista lo mejor para México es tener un régimen autoritario donde, para empezar, se viole claramente el principal o el primer artículo de la Constitución de la República, que habla de nuestros derechos humanos y las garantías individuales, y que lo digan abiertamente. Sabemos muy bien que los mexicanos no votaron por esto, pero ahora que ya tenemos mecanismos de control, conozcan la noticia de qué nuevo país están ustedes viviendo. Un ejercicio de poder abusivo y autoritario, donde no es cierto que la gente o el bienestar del pueblo sea lo primero. Una clara muestra fue el vergonzoso, desastroso, humanamente cruel manejo que nuestro país hizo durante la pandemia. Fuimos el peor país del mundo en términos de mortalidad. ¿Qué se nos dijo? Ni modo, saquen sus estampitas religiosas, ¿verdad? Sus amuletos, y vamos a ver cómo le hacen. Vergonzosamente, fuimos el país cuyo personal médico y nuestras enfermeras tuvieron la mortalidad más alta del mundo. Austeridad republicana para los proyectos imperiales, para los proyectos ególatras, pero ahí no aplicó. Austeridad republicana aplicó para no responder con decisión, con claridad, con liderazgo a una cosa excepcional que fue la pandemia. O sea, no es cierto que sea independencia, reforma y revolución. Es la transformación de algo extraordinario en algo muy malo. El presidente sale a dar el grito de independencia y hace propaganda a su partido y a su programa de gobierno. ¿Ve usted que esta reforma judicial puede generar una crisis económica al gobierno de Claudia Sheinbaum? Porque lo que pasa en un régimen autoritario es que se abre la puerta para la violación de las garantías individuales y los derechos humanos. Puede no haber inversiones, ¿sí? Eso es importante. Pero en este momento, para mí, lo más importante es darme cuenta que se está destruyendo la democracia mexicana, y en una destrucción de democracia, los derechos fundamentales de las personas pueden ser violados con muchísima facilidad. Lo descalificó, dijo que usted era un representante del viejo régimen de corrupción y de privilegios, habló hasta del Fobaproa, de la privatización de los ferrocarriles, si no me equivoco. ¿Cómo toma usted esta reacción de la presidenta electa? Desde el primer día dije, nunca voy a responder calumnias e insultos. Si a mí me dicen que represento el viejo régimen, me llama la atención, porque a mí se me hace que se está hablando del viejo régimen de democracia, que ayudé a construir con el concurso de otros partidos políticos. ¿Sí? Si se me acusa de ser parte de ese viejo régimen que llevó a nuestro país
a ser democrático, me declaro absolutamente culpable. No solamente culpable, sino orgulloso. ¿Qué pasa cuando un país está a punto de ver su sistema bancario colapsado y con eso su sistema de pagos colapsado y con eso su economía totalmente devastada? Bueno, se puede discutir. ¿Y cuántas veces ha ocurrido eso en la historia? Desgraciadamente, que se tiene que evitar la quiebra, que los bancos se cierren, que no pueda haber dinero en circulación. Francamente, ante la gravedad de la crisis que se vivió a fines de 1994 y 1995, yo no tuve ninguna duda de decir qué hace falta para que se evite el colapso y una depresión de muchos años y la economía mexicana se recupere muy pronto. Imagínese usted, Carlos, si yo hubiera sacado ante la gravedad de la situación un amuleto, una estampita religiosa y decir, mexicanos, esto está muy difícil, nos está pegando una epidemia económica que va a destruir la economía del país por muchos años. El primer paso es que pues, vamos a tener fuga de capitales, la gente ya se estaba formando afuera de los bancos para sacar su dinero, ¿sí? Pero yo no quiero hacer las cosas que son impopulares para solventar la situación, así que háganle como puedan. Tomen sus estampitas religiosas, sus escapularios y hagan lo que su rito religioso les indique para salir de esta situación. Yo no iba a hacer eso de ninguna manera. ¿Sí? El momento de más orgullo fue en abril de 1995, ¿sí? Cuando literalmente la gente estaba muy molesta por lo que se estaba haciendo, pero dije, qué bueno que hicimos lo que se tenía que hacer para salvar la situación. Y ese es el momento de más orgullo, el momento en el cual yo era menos popular, estaba más desaprobado como presidente de la República. En ese momento yo me sentía orgulloso, es decir, por algo pasó esto, por algo pasó que yo estuviera aquí, para tomar esas decisiones y no para decirle a la gente, háganle como puedan porque yo no voy a ser impopular. ¿Cómo dicen que es antidemocrática si la gente está votando por sus jueces? Y dos, cuando Zedillo desaparecieron a todos los ministros de la Suprema Corte y nadie dijo nada. Son falsedades, ¿sí? Porque en primer lugar, por diseño, primero usted no elige a jueces que tendrán la última palabra en una decisión judicial por votación. Se ha querido establecer una falsaria comparación con el caso de algunos jueces locales o estatales que se eligen en los Estados Unidos. Una democracia tiene que tener un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial independiente. Es cierto que si los votos se dan así, podemos tener el mismo partido en el ejecutivo y en el legislativo. En el PRI nosotros lo tuvimos durante muchos años, ¿sí? Pero eso era una anomalía que se tenía que corregir. La justicia no se hace por referéndum, no se hace por consulta ciudadana. Eso es una barbaridad, ¿sí? Cuando se dice que esta reforma es como la reforma del 94, de nuevo se está diciendo una soberana mentira. La reforma del 94 fue construida con un propósito muy claro, que era tener un tribunal constitucional, una Suprema Corte de Justicia y un Poder Judicial realmente independiente del Poder Ejecutivo. Lo que se determinó en ese momento, y todo esto es parte de la discusión con quienes conocieron en su momento desde el Congreso la reforma, queremos regresar al número de ministros de 1917, 11 ministros, tener una corte de 26 miembros es una corte realmente disfuncional, de colegios de abogados, propuestas de juristas para ver quiénes irán en las ternas, para que finalmente el Senado de la República decida quiénes son los 11 ministros. Así que no me vengan con el cuento de que esta reforma es como la de Zedillo, porque en primer lugar no fue mi reforma. Y a los pocos días de haber entrado como presidente de la República, en vez de llamar a los legisladores a mi oficina con toda la solemnidad, les dije, señores, señoras, ¿serían ustedes tan generosos de invitarme a dialogar con ustedes en su recinto? Me invitaron a desayunar los diputados de todos los partidos, tuvimos un diálogo abierto y respetuoso sobre lo que se proponía hacer, hubo intercambio de ideas y dijimos vamos a trabajar, lo mismo con el Senado. En su reforma judicial, la reforma judicial de su época, ¿hubo concurso? O sea, ¿la oposición la apoyó? Hubo un partido de oposición que la apoyó con entusiasmo. No recuerdo la votación del PRD, pero hubo ocasiones en que el propio PRD me decía, mire, presidente, nos gusta, pero no vamos.